porque la presión que le hace China a Irán es muy fuerte en buscar una resolución al problema. China compra casi el 70% de todo el petróleo que se produce en Irán. Entonces China, por también su supervivencia energética, necesita que ese conflicto, y por los problemas económicos que tiene China, que ese conflicto termine, y está forzando a Irán a que se siente realmente con Estados Unidos a buscar una solución negociada. Además de este ensayo, esto no puede ser también una perspectiva para lo que se viene como una futura presidencia, una candidatura al menos a la presidencia de los Estados Unidos. Y ahí tenemos que ver también la figura de J.D. Vance, que a pesar de ser una figura fuerte, muy admirada y muy respetada y muy apoyada por algunas líneas del partido, frente a un Marco Rubio, yo creo que la diferencia está a la vista. Sí, es un Marco Rubio fortalecido, también sería de llegar el primer presidente hispano de los Estados Unidos. Yo creo que ese es también un gran peso dentro de la conversación interna sobre su candidatura. Yo creo que J.D. Vance tiene mucho, o sea, trae mucho a la mesa, pero lo que hemos visto a nivel de ejecución por parte del secretario de Estado en cuanto a política exterior, y ya con su experiencia de política doméstica como senador de los Estados Unidos y también asesor de seguridad nacional, su portafolio es mucho más amplio que el del vicepresidente. Entonces yo creo que él tiene muchas de qué ganar, y hay mucho entusiasmo, inclusive con gente de mucho dinero detrás de él, de que quisieran que él fuese el candidato. Entonces yo creo que eso lo vamos a ver más adelante, pero creo que hasta ahora, el día de hoy, sería la persona que se estaría perfilando como próximo candidato republicano a la presidencia para el 2028. Fíjate, me quedé con algunas de las frases que acabamos de escuchar sobre Cuba que me parecen excepcionales, porque hasta ahora nadie había explicado la ayuda que se le había otorgado a Cuba, cómo Cuba, por ejemplo, recibía ese petróleo por parte de Venezuela, pero lo revendía para comprar más maquinaria de represión y no precisamente para el pueblo, y cómo ahora esa ayuda les va a seguir llegando, pero manejada por la Iglesia, no manejada directamente por ellos. Y las frases que él mencionó es: Cuba estaba acostumbrada a recibir petróleo gratis de Venezuela y tomaba el 60% de ese petróleo para revenderlo a cambio de divisas. Esto no es una cuestión de bloqueo al petróleo, es una cuestión de mala gestión por parte del régimen. Pero habló también de Irán, y eso es lo que yo quiero que conversemos un poquito ahora, porque yo estoy medio confundida. Yo me levanto por la mañana, se reabre el estrecho de Hormuz, ahora se cierra, hay conversaciones, después no queremos nada en las conversaciones, y así estamos todos con la salvedad de que, oye, el gas cada día está un poquito más caro y no veamos que eso nos vaya a aliviar el bolsillo. Ayer Marco Rubio dijo esto sobre Irán, y si te parece comentamos ahora esa situación tú y yo. The president, our president, has proven time and again that his preference is peace. But Iran must accept the reality of this situation and come to the negotiation table and accept terms that are good for them but ultimately good for the world. The diplomatic path, if there's a real diplomatic path, I'm not sure it's going to be one, but if there's a real diplomatic path and we continue to explore it, Steve and Jared are working on that very hard. If there is one there, it could be one that leads them to reconstruction, to prosperity, and to stability, and to not posing a threat to the world. Ese es el tema, la amenaza para el mundo. Él lo que dijo es que obviamente muchos presidentes de este país y también otros mandatarios extranjeros durante mucho tiempo habían señalado la amenaza que suponía para Occidente Irán, y nadie se había atrevido a tomar el toro por los cuernos. Ahora lo han hecho y quieren dar paso a la diplomacia. Pero obviamente, entre tú y yo, la diplomacia es muy compleja cuando no sabes realmente el peso de la gente que está sentado en esa mesa de negociaciones. Y los intereses y la supervivencia del régimen iraní. O sea, eso es lo que están tratando de proteger. O sea, no están mirando, el régimen iraní no está mirando en cómo buscar resolver el problema, sino cómo se quedan en el poder. Yo creo que al final esa es la batalla entre factores y líderes internos que se están peleando, inclusive entre ellos mismos, la parte política y la parte militar. Yo creo que en el término de lo que ha hecho Estados Unidos, viene siendo lo que el presidente dijo, bueno, ahora, aunque haya habido un pequeño ataque, Estados Unidos, que lo pudo repeler, inclusive hundió los pequeños barcos iraníes, Irán no tiene una fuerza militar capaz de enfrentar a los Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿está obligado Irán a negociar? Bueno, no, pero al mismo tiempo sí. ¿Por qué? Porque la presión que le hace China a Irán es muy fuerte en buscar una resolución al problema. China compra casi el 70% de todo el petróleo que se produce en Irán. Entonces China, por también su supervivencia energética, necesita que ese conflicto, y por los problemas económicos que tiene China, que ese conflicto termine, y está forzando a Irán a que se siente realmente con Estados Unidos a buscar una solución
negociada, buscar una solución diplomática, porque Estados Unidos está listo y tiene la capacidad de volver a actuar. Recordemos que esos 60 días que se le dio al presidente de actuar militarmente en Irán y que ya se cumplieron, el presidente de una manera inteligente hizo el comunicado y habló de que ya se había terminado el conflicto. Pero eso significa que si Irán volvía a hacer algo, que ya lo hizo con el ataque que le hizo a los buques, ese reloj vuelve de nuevo y el presidente tiene de nuevo la autoridad de volver a tomar acciones otros 60 días. O sea, no es que ya porque le cumplieron los 60 días el presidente no va a poder actuar. No, el presidente se le cumplieron los 60 días, no había habido bombardeos grandes, los iraníes volvieron a atacar buques de bandera americana en el Golfo. Obviamente Estados Unidos se defendió, pero al mismo tiempo eso le hace un reset al reloj que tenía el presidente a nivel de tomar acción unilateralmente y ya tienes otros 60 días desde que comience acciones, si quiere comenzar el presidente de Estados Unidos, para poder seguir bombardeando o atacando Irán. Entonces yo creo que en ese sentido Estados Unidos tiene mucho más cartas en la manga o en la mano para buscar y llevar a Irán donde quiere que vaya a nivel de una solución negociada, pero la mayor presión que está recibiendo Irán ahora mismo la está recibiendo de China, quien sobrevive mucho por parte del petróleo que recibe de Irán. Oye, hay otra cosa que me llamó la atención y es el tema, again, del estrecho de Hormuz. Fíjate, para las personas que nos están viendo, que a veces no entienden qué es eso, hubo una desinformación inmensa cuando se dijo que Estados Unidos estaba cerrando ahora el estrecho de Hormuz después de que se hubiera reabierto. Eso no es así. A ver, el estrecho de Hormuz es un estrecho por donde pasa la gran parte de la navegación comercial mundial, que no le pertenece a Irán, pero Irán lo ha tomado como si fuera suyo porque es su chantaje, su carta en la manga para poder presionar y tratar de sacar cierta jugada o cierto partido. Por ahí pasa casi todo el comercio de China y, como les digo, la mayor parte ahí tienen ese pequeño estrecho que ven ustedes por donde pasa la gran parte del comercio mundial. Lo que ha hecho Estados Unidos es bloquear los puertos iraníes. ¿Eso qué significa? Que le impide a Irán que entren o que salgan mercancías, que entren o que salga petróleo. Y eso tiene una importancia enorme porque están perdiendo cerca de 500 millones de dólares al día, creo que eran. Corrígeme si estoy equivocada, pero creo que eran 500 millones de dólares al día por ese petróleo que no puede salir. Y además tienen un problema más. Si en 12 días no lo resuelven, no tienen dónde almacenar ese petróleo, lo que significa que tendrían que cerrar el grifo. Y ese cierre del grifo no es tan sencillo, porque eso puede conllevar a que después, a la hora de volver a abrirlo, se haya estropeado, cuesta además, eso es una operación millonaria, y eso es lo que están jugando, ahogar directamente al régimen. Pero mientras tanto, Estados Unidos ha puesto unos buques, ha puesto los buques de guerra y ha dicho, los voy a poner aquí no para atacar, sino para proteger a esos buques comerciales que tienen que seguir haciendo su negocio por ese lado. Bueno, ahora el secretario de Estado, y después lo dijo el presidente, decidió que había terminado esa operación para poder escoltar a esos buques que estaban varados a través del estrecho. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Crees que realmente se podrá llegar a un punto de quiebre de Irán con esa estrategia? El problema es, como te decía hace un momento, como el liderazgo iraní fue casi totalmente destruido por Estados Unidos e Israel, hay varias facciones ahora que están liderando en Irán. Está en la parte militar, que tiene unos intereses, está en la parte política, que tiene otros intereses, y están los ayatolás con otros intereses. Entonces, estas cabezas que se están peleando entre ellos mismos, recordemos que había unas reuniones con Estados Unidos y mientras esas reuniones se estaban dando, el líder militar lo saboteó. Entonces, ese es el problema, de que no hay un líder así conciso que lo está haciendo. Creo que el trabajo que viene haciendo Pakistán ha sido muy bueno en términos de buscar quién dentro de esos líderes podría ser esa voz. Obviamente esa voz está siendo presionada por los otros líderes dentro del mismo Irán, pero Estados Unidos tiene la capacidad militar para actuar y, como tú decías, está protegiendo el comercio de petróleo que pasa por el estrecho, que Irán se lo ha tomado como si fuera de él, pero es un estrecho libre para el tráfico internacional. Y por bloquear los puertos iraníes, Estados Unidos le ha dicho, ustedes no van a poder seguir atacando, si comienzan a enviar botes pequeños, lo vamos a destruir, como vimos que lo hicieron. Entonces Estados Unidos está en esa posición defensiva y protectora, pero también tiene la capacidad en sus manos de tener la fuerza ofensiva en caso de que Irán no llegue a una solución, no se llegue a una solución, porque inclusive el mismo presidente dijo el día de ayer en una entrevista de que tenía un promedio de
un 70 o 75% de los blancos militares que tenía Estados Unidos ya lo había destruido y que le quedaban básicamente un 25% de blancos que lo pueden, en varios días lo podrían terminar. Entonces creo que Estados Unidos tiene todavía el poder por encima de lo que pueda hacer Irán. Y cómo llegar al final de este conflicto va a tener que ser de una manera negociada. Estados Unidos puede bombardearlo de nuevo y va a crear un caos y va entonces a hundir más a Irán en más pobreza. O sea, si cambia el régimen iraní, o sea, quien quede va a tener que reconstruir ese país que ya Estados Unidos lo ha mandado a 30 o 40 años atrás en el pasado.